Pablito era primo hermano, hijo de una hermana de mi mamá. Era Álvarez Praticelli. Para mí era el chiquitito. Fue un personaje porque él se notaba, se hacía ver siempre por ser generoso. Era una gran persona. Era cómico solamente de verlo, y más su personalidad, la personalidad que él tenía. Un personaje querido en Concepción del Uruguay. Tenía 2 hermanas, 3 hermanos más. Rosa, Martín y el otro que en este momento, Rosa, Martín y había otro, Carlitos. Físicamente él era bajito. Cutis, morocho. Morocho subido. De raza morocha, de raza negra creo que es. Negro. Él era negrito. Y en verano que le gustaba estar en el sol, brillaba. Siempre lo cargábamos, le decíamos que cuando en la noche no se nos apareciera en la noche con la sonrisa porque nos iba a asustar, porque lo único que le veíamos brillar eran los dientes blancos. Y él se tomaba en joda todas las bromas que nosotros le hacíamos. Y como tenía esa sonrisa permanente, dejaba ver sus dientes de mazamorra. Siempre sonriente, siempre sonreía. Aparte él era una figurita, él era impecable. Muy prolijo. Muy pulcro, siempre estaba muy bien vestido, limpito, perfumado. Era muy coqueto. Yo conocí a Pablito cuando trabajaba en una bicicletería. Marchesi, creo que era algo así. Marchesi, no me recuerdo bien el apellido. Marchetto. Era una casa que tenía a ventas artículos de hogar, bicicletería y arreglaba a su vez las bicicletas. Estaba en calle Rocamora, cuando todavía no era peatonal la Rocamora. Él era como el mecánico de las bicicletas que Marchetto vendía. Marchetto era un señor que tenía una venta de bicicletas muy importante, tanto es así que él organizaba un campeonato argentino acá, que era por todos los Boulevard Irigoyen, en el Cayo Isipacha, casi siempre los fines de año, y venían todos los ciclistas más famosos del país. Supuestamente él también anduvo con los que corrían carrera en bicicletas, algo de eso, sí. Sí, le encantaba. Inclusive que sé que en una época corría en bicicleta y le gustaba tener una buena bicicleta, que ahí mismo la vendían. Sé que estuvo también en el puerto trabajando de estibador, traía cuando venían los barcos, que en esa época el puerto trabajaba un montón acá. Después que salió de Marchetto, había puesto una verdulería y había hecho cantidad de talonarios, me acuerdo, que decían verdulería el más chiquitito, de Nat King Cole le había puesto. Porque él era cortito y caminaba, tenía las piernas cortitas, y caminaba apuradito. Era el papel de él, por eso sobresalía, era Pablito. Le gustaba cantar, tocar la guitarra. Cuando íbamos al colegio y salíamos de serenata, él se prendía con nosotros en la serenata. Y él bailaba, iba adelante, cantaba, nos acompañaba en las canciones. Grupo que había en la confitería en esa época de la Ría, ya marchaba, ya iba el negro Pablito. Y él era un enamorado de la noche, porque Pablito andaba todas las noches en todos lados. Era un personaje muy querible de ser aceptado, ¿viste?, por todos los grupos. No era como esa gente pesada que molesta. Él era aceptado en todos lados. Ya te digo, grupo que había era como que lo llevaban porque era muy de hacer chistes. Era una persona muy alegre.
Después yo lo encontré a Pablito con los años en el hospitalito. Sí, yo soy enfermera y estuve de enfermera de Pablito cuando él pasó por acá, su paso en el hogar. De la época que estaba Pablito, solo queda Teresita. Ya conversamos acá afuera. No me acuerdo la fecha que entró, estuvo 10 años con nosotros acá. Inclusive era muy querido porque había donado televisión, todo para la sala y todas esas cosas. Cuando cobró su primera jubilación, regaló un televisor para el hogar donde él no miraba y dejaba que miren los demás. Sí. Muy buena persona, muy buen compañero, siempre preocupándose si el de al lado necesitaba algo, porque él, gracias a Dios, caminó hasta su último día, o sea que él siempre estaba al servicio del compañero si lo necesitaba. Con los vecinos del barrio tenía muy buena relación. No sé, yo tenía algo de 15 años cuando vinimos al barrio y cuando recién empecé a recorrer, que me mandaban a la despensa o por ahí a hacer algún mandado, siempre me encontraba acá en la esquina con Pablito, acá en la esquina, que estaba sentado siempre conversando con algún vecino. Pablito se sentaba en la veredita que había sobre calle Rocamora. Como yo iba a comprar pan a la panadería de Mazzarello, que quedaba ahí enfrente nomás, yo después volví y me sentaba con Pablito a conversar. Él salía, iba, conversaba con el del almacén, daba toda una vuelta, conversaba con el otro señor acá que tiene negocio en la esquina. Hablaba con todo el mundo porque todo el mundo lo conocía, todo el barrio acá. Yo llegaba y le decía, buenos días Pablito, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted, señora? Bien. Entonces yo me sentaba y le ofrecía, le servía una galleta. Y me decía, ¿quiere una galleta, Pablito? Sí, solo una. Siempre sacaba solo una galleta. Entonces conversábamos, siempre cosas del tiempo. Porque con él era un hombre que podías hablar de todos los temas. Y él llegaba ya a las 6 de la tarde y ya el invierno, sobre todo temprano, ya desaparecía, pero en verano seguía sentado ahí en la esquina. Y por ahí lo veías con la escoba porque se le daba por barrer o seguramente que ayudaría a la limpieza acá. Yo en ese momento no trabajaba acá, solamente lo hablo como vecina. Y acá en esta esquina había un bar donde él se cruzaba seguido con otro de los abuelos que vivía acá, que era don Víctor, que también vivió alrededor de 30 años acá en el hogar. Era muy amigo de Santo Bonfantino, que era otro interno de acá, que era mecánico, y eran fanáticos de los fierros. Armaron, en el taller, empezaron a armar un auto para correr carrera. Y cuando se dieron cuenta tenían armado el auto, pero no salía por la puerta, tuvieron que sacar ese cuento lo hacía toda la fiesta, siempre hacía ese mismo cuento, que tuvieron que sacar una pared del taller para poder sacar el auto que lo habían armado adentro. Yo soy integrante de la Pastoral de la Salud, entonces vamos a entretenerlos, a rezar también, ¿no? Sobre todo a eso, pero a Pablito no le gustaba rezar. Tampoco le gustaba que lo invitaran a ir a misa. Rezaba yo sola, o lo quería llevar a misa y se negaba. A él era como que esas cosas no eran para él. Y a él le gustaba mucho ir al puerto. Bajaba, agarraba derecho acá, se iba hasta el puerto. Él decía que iba a pescar, pero nunca llevó nada para pescar, no sé cómo pescaba, si pescaba con el dedo, no sé. Pero él iba a pescar, nunca trajo pescado. Si le traía un pescado se lo comía, sí. Las comidas las comía, pero le gustaba mucho el postre, siempre pedía repetir el postre y cuando se descuidaba un compañero acá en las mesas, que siempre se comparte la mesa entre 3 o 4 compañeros, se descuidaba y le sacaba el postre y se lo comía también. Y le cambiaba el platito de postre, le ponía el vacío al compañero, sí, era un personaje.
Te hacía reír siempre con su... Él tenía eso de esas picardías de que vos salías y él te chiflaba y vos no lo alcanzabas a ver, se escondía, te chistaba. Yo me acuerdo de eso como que si tuviera hoy Pablo. Si se lo hacías enojar, se enojaba y feo. Él no era una persona malhumorada, al contrario, siempre tenía muy buena expresión, muy buenos modos. Le gustaba contrariar, siempre como que algún toquecito de algo en contra de lo que vos decías te lo manifestaba. Pero no, era retobado. Sí, lo que tenía de bueno también lo tenía de malo cuando se enojaba. No le hablara fuerte, no le gritaras, no gritaras más que él porque perdías. El único vicio que él tenía era de tomar. Era tomador de vino, sí. Después, lo último, creo que ya no tomó más. Llegó un momento de que ya no podía tomar más porque tomaba mucho medicamento, mucha medicación. Entonces se le prohibió que le bebía, pero nunca se tomó a encontrarse alcoholizado acá adentro, no. Tomaba, sí, tal vez tomaba, creo que tomaba Marcelita. Él cuando salía a la mañana esperando que abra el bar y entraba ahí al bar. Después ya a media mañana antes del almuerzo también él se tomaba otra copita porque iba también al bar. Nunca estuvo perdido del todo, viste, decir un mamau. Él siempre estaba sobrio, con unas copas de alcohol de más que vos te dabas cuenta, por la forma de hablar y todo, pero nunca atrevido, nunca jamás se extralimitaba, siempre diciendo algún verso, alguna poesía, alguna cosita. Nosotros nos dábamos cuenta que él había tomado porque sentíamos el olor o porque venía ya por demás alegre de lo normal, entonces ahí nos dábamos cuenta que había estado tomando. A veces cuando llegaban las fiestas decía, Betty, vamos a tomar un vinito, pero como acá no se toma alcohol. Él acá adentro siempre respetó las reglas, siempre respetó las normas. Bueno, algunas veces les encontré, se tomó unos vasitos escondidos. Después ya lo empezábamos a conocer, que cuando se nos desaparecía Pablito estaba en el bar. Pablo en el 90 y tendría unos 70 y algo de años. Y Pablito en esa época ya era como que iba cambiando la personalidad, ya no era el extrovertido que nosotros conocimos cuando éramos gurises, adolescentes. Y era como que se había quedado más, ¿cómo te puedo decir? Un viejito más gruñón, no tan, sí, y medio como solitario. Sí, él cambió un poco en su personalidad, se puso tristón, es como que la depresión, como que el alcoholismo hizo mellas en él. Hablaba muy, pero muy poquito. Tal vez si estaban afuera, entablaba alguna conversación, sí, no tenía problema, pero de ir a buscar a alguien no, él era más bien solitario, le gustaba estar más solo que estar en compañía de su compañero. Se levantaba, iba a tomar la merienda, que era el momento que yo iba, y después volvía a su habitación. Era un solitario, pero muy buena persona. Era un personaje divino, era buenísimo, esos viejos que se hacían querer. Ese fue Pablito, un personaje muy querible y entrañable de acá, muy respetuoso, en todas las actitudes que tuvo en su personalidad, siempre muy respetuoso. Y respetado, porque él era respetuoso, él infundía respeto, él respetaba a los demás, por eso toda la gente lo quería. Fue una persona muy querida, a veces nos paramos acá y nos ponemos a hablar con las compañeras de los residentes que han pasado y siempre una u otra de las que estuvo en la época de Pablito, traemos su nombre, él está presente siempre porque él se fue pero quedó, él está acá presente para nosotros siempre, sí. Era un nene, para mí era, no concordaba la edad, pero para mí era
mi bebé. Y para mí un hermano. Un hermano más. Él falleció a los 94, 95 años. Pablito se fue. Y bueno, y el silencio fue para siempre.